Paz de Cristo, familia, ¿por qué no alaba a Dios en esta mañana con nosotros? Amén. Let's go. Te alabamos, Dios. Aleluya. Oh, aplaude sus manos. Todos juntos. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone rey. y digan que tú eres. Digan que tú eres poderoso. Tú eres rey. Tú eres Tú rey. eres rey. Tú eres rey. Que todos los pueblos te alaben. Toda tu creación. Toda tu creación hoy te corone rey. Digan que tú eres. Digan que tú eres poderoso. Tú eres rey. Tú eres Tú rey. eres rey. Tú eres rey. Cantemos. Tú eres rey. Tú eres. Tú eres Tú rey. eres rey, Tú Señor. eres rey. Tú Una vez. eres rey. Que todos. Que todos los pueblos te alaben. Oh Señor, te Que alabamos. toda tu creación hoy te corone Y rey. digan que tú eres. Digan que tú eres poderoso. Tú eres rey. Tú eres Tú rey. eres rey. Eres Y cantemos, rey. tú eres. Tú eres Tú rey. eres. Tú eres Tú rey. eres Tú rey. eres Tú rey. eres. Tú eres El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es. Cristo es mi fortaleza y es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adereza mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios? Sino nuestro Dios. ¿Y quién es la roca? Sino nuestro Dios. Aleluya. 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 Una vez más. Aleluya. Cantemos. Aleluya. Aleluya. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, Él resucitó. Todos juntos. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, Él Y resucitó. cantemos. Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo Todos vive, cantemos. Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo Y en vive. tus casas. Cristo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Oh, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, una vez más. Cristo. Cristo vive. Oh, alguien alabe. Oh, alabe al Señor. Oh. Praise the Lord, Family Church. Hey kids, we're going to have a special service just for you after this service. So make sure to stick around and watch it. It comes on YouTube right after. We're going to have praise and worship and a word.
a tener un programa especial para ustedes hoy, después de este servicio. Asegúrate que estés mirando. Digno de la gloria y la honra, levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Digno de la gloria y la honra, levantemos nuestras manos en señal de gratitud, porque tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, y nadie como tú, porque tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, nadie como tú, digno de la gloria y la honra. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud, digno de la gloria y la honra. Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos señal de en gratitud. señal de gratitud. ¿Por qué? Porque tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, nadie como tú. Tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú. Nadie como tú. Una vez más, porque tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, nadie como tú, porque tú eres Rey, maravillas haces tú, oh Dios, no hay nadie como tú, nadie como tú, y nadie como tú, oh Dios, y nadie como tú. Paz de Cristo familia, somos Areli y Alex y estamos aquí para darles sus anuncios. Queremos recordarles de nuestra cuenta en Linktree. Aquí encontrarás todas nuestras páginas, incluyendo YouTube y Facebook. Si tienes tiempo y gustas escuchar nuestras predicaciones pasadas, no se te olvide, tenemos una página en SoundCloud. Recuerda, si tienes diezmo o ofrenda que entregar, todavía puedes usar por Text to Give, el número aquí en la pantalla. También tenemos una nueva cuenta sobre Venmo. Solo búscanos en tu app como The Family Church SJ. O puedes mandar un cheque y efectivo por correo. Pero para más información, contacta a nuestra hermana Wendy. Te agradecemos por ser parte de nuestro servicio hoy. Entendemos que los tiempos son difíciles, pero deseamos que estés informado con nuestros anuncios de la Iglesia La Familia. Entonces, sigue nuestro boletín informativo en tu correo electrónico. Paz de Cristo a todos. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro culto de este día. Y este día es el domingo de Pentecostés. Le damos la bienvenida y estamos celebrando este día del derramamiento del Espíritu Santo. Y mi deseo es
hablarles por la última vez en el tema de cielo a hogar, pero quiero ponerle como subtipo tema de este día, este mensaje, un aposento alto en su hogar. Hemos estado hablando sobre el cielo al hogar y hemos usado diferentes maneras en cómo podemos recibir este cielo en nuestro hogar, la presencia del Señor en nuestro hogar. Como base para este tema de hoy, vamos a leer una porción de historia de la palabra de Dios, de un incidente milagroso que sucedió con una mujer conocida como la mujer tsunamita, y se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8 al 10, y dice en esta manera: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Esta mujer tsunamita amaba a hospedar al hombre de Dios, el profeta Eliseo, cuando pasaba por su casa por medio de sus viajes o misiones. Cada vez que el profeta pasaba por su casa, esta mujer insistió, y era el deseo de ella, que se detuviera este varón de Dios para refrescarse y comer algo ya preparado para alimentarse. Y viendo y realizando la bendición de tener al hombre de Dios en su hogar, ella sintió una mayor necesidad en su vida, que era construir un aposento alto para que el profeta de Dios pudiera hospedarse y descansar en su hogar. Sus acciones de gracia eventualmente se convirtió en una tremenda bendición para su hogar. Esta mujer era estéril. Por lo tanto no se decía mucho, ella no lo descubrió, pero Dios se lo reveló a este hombre de Dios, y él sabía el corazón de esta mujer y su necesidad y sus deseos de familia. Y este hombre, a su tiempo, el profeta Eliseo, pronunció una palabra profética en la vida de esta mujer, que iba a tener un hijo. Qué bendición es cuando Dios, sabiendo nuestras necesidades, hay muchas ocasiones que ni tenemos que hablarlo y decirlo, por medio de nuestro deseo en servirle al Señor y abrir nuestras puertas de nuestro hogar, el Señor bendice a nuestras familias en nuestros deseos. Todo esto sucedió a tiempo. Sin embargo, cuando su hijo, que era un hijo de milagro, estaba con su papá trabajando en el terreno afuera, que había un calor fuerte en ese tiempo, sufrió un golpe de calor y cayó
y por lo que leemos, este niño murió en los brazos de su mamá. Pero esta mujer no aceptó la muerte en su hogar. Se decidió en llevar su hijo al aposento alto de su hogar que había construido para el varón de Dios, el profeta Eliseo, y lo acostó en la cama del profeta. Salió ella inmediatamente, dice la palabra de Dios en esta historia, a buscar el profeta en búsqueda de otro milagro. Finalmente el profeta regresó y dice la palabra de Dios que él subió al aposento alto y se puso sobre el muchacho, hermanos, literalmente, y empezó a orar por él y respirar sobre él, y milagrosamente en su tiempo el niño despertó de la muerte. ¡Qué milagro! Un milagro en aposento alto. Oh, hermano, déjame decirle, esta historia siempre me ha impactado a mí porque yo también en muchas ocasiones estoy en necesidad de un milagro en mi vida y en mi hogar. ¿Cuántos de nosotros hoy en este día pudiéramos decir, yo necesito un milagro en mi hogar? Yo necesito que Dios me visite en una manera extraordinaria en mi vida, en mi hogar. O yo quiero hablarle a alguien en este día que Dios quiere bendecir su vida, quiere bendecir su hogar, y Dios está esperando de nosotros. Valió la pena entonces para esta mujer en construir un aposento alto para el profeta de Dios. Vale la pena, hermanos, para construir un aposento alto en nuestros hogares, y les voy a explicar cómo en unos momentos, cómo se puede hacer. Pero hablando espiritualmente, debemos seguir este ejemplo de esta mujer sunamita, y a construir un aposento alto que se puede convertirse en una habitación para la gloria y la presencia de Dios en nuestros hogares. Una habitación para comunicarnos con Dios en oración. Una habitación para recibir su empoderamiento, el poder de Dios. Una habitación donde suceden milagros en tu vida. Si queremos el cielo en nuestro hogar, espiritualmente hablando, construye un aposento alto. Esto es algo muy interesante para mí, porque esto es algo que hemos practicado en nuestras vidas. No tiene que ser literalmente. Yo sé que posiblemente no podemos, aunque yo siempre he tenido el deseo de construir un aposento alto en mi casa, y siempre lo he pensado. Y hace un mes atrás que estaba hablando con mi esposa, como deseo de edificar un aposento alto en mi hogar, y posiblemente lo voy a lograr. Pero si preparamos nuestras vidas y hogares, Dios se manifiesta poderosamente en su hogar y veremos milagros de Dios. No tiene que ser literalmente, pero si usted desea que la presencia del Señor la visite y que esté allí la presencia del Señor, entonces debemos de preparar nuestros hogares para que el Señor se manifieste en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras vidas. En los tiempos bíblicos se hizo una costumbre de edificar un aposento alto como una
habitación de los invitados. En esos tiempos no había tanto como los hoteles como los vemos hoy, por donde quiera de Marriott y Best Western y cuanto más. Hay muchos hoteles donde nos podemos hospedar cuando estamos viajando, pero en ese tiempo no era la costumbre tanto, pero sí. Que la gente, los habitantes de una ciudad hacían un aposento alto para la visita que venía por allí. Yo me recuerdo en muchos años atrás, cuando había una convención aquí en San José, había convenciones generales y no, los hermanos no se hospedaban en hoteles, se hospedaban en los hogares. Y quiero decirles que era una bendición tremenda de Dios a hospedar hermanos en su hogar. Ya casi no se practica, pero esa era la costumbre en esos tiempos. Aún se quedaban los hermanos en la iglesia, hermanos, había colchones por donde quiera y los hermanos se hospedaban en la iglesia misma. Oh, qué bendición, hermano y hermanos, a preparar un lugar para la visita. Esta costumbre no fue solamente para los ricos. Uno podía decir, bueno, eso para los ricos. No, sin embargo, el tamaño del aposento determinaba la habilidad de la familia. Si la familia podía hacer uno grande o pequeño, lo que sea, pero era un deseo de la gente en ese tiempo. Y en esos tiempos familias vivían juntas, hermanos, y se podía ver hacer cosas mayores porque se juntaban la familia. Ahora cada uno tiene su casa, su hogar, pero en aquellos tiempos, y así también es la costumbre en varios países, que la gente se une para hacer un hogar grande. Hermanos, sí, qué bendición unirse a la familia. En los evangelios se describe de un aposento alto también que tiene mucho que ver con el desarrollo del evangelio. Este tema o esta historia, hermanos, de esta mujer solo es para darnos una fundación y cómo es que sí podemos, si tenemos el deseo. Esta mujer tuvo el deseo de hospedar al hombre de Dios, porque ella sabía bien, si hacemos este aposento alto, él va a llegar y se va a quedar aquí y vamos a ser bendecidos. Y mira los milagros que Dios hizo. No solamente le dio una palabra profética que iba a tener un niño, pero a su tiempo también regresó y se quedó, y el niño, hermanos, que estaba muerto por causas físicas, hermanos, bueno, el hombre de Dios una vez más, hermanos, operó un milagro en la vida de esta mujer y su hogar. Oh, hermanos, qué grande bendición es cuando nosotros deseamos a hospedar la presencia del Señor en nuestra vida. Estamos hablando del cielo al hogar. Oh, hermanos, no se requiere, hermanos, planes, hermanos, con la ciudad y aprobar, hermanos, con el código, hermanos. No, se requiere un deseo solamente. Si usted tiene un deseo de construir en su hogar, espiritualmente hablando, un aposento, algo, sí se puede lograr. Cada uno de nosotros tenemos un rincón por allí, un cuarto pequeño, hermanos, donde podemos decir, este es mi lugar. Oh, hermanos, quiero decirles que todos tenemos, aún unos hermanos tienen aposento alto realmente, pero no todos. Así que, hermanos, espiritualmente hablando, pero el deseo es lo importante. Si deseamos la presencia del Señor y hospedar al Señor y su presencia y la gloria de Dios en nuestros hogares, entonces se puede practicar, y yo lo recomiendo a cada familia.
En el libro de Marcos, hermanos, hablando de otro aposento alto, y allí vamos a enfocarnos en este día, hermanos, porque siendo el domingo de Pentecostés, es importante hablar sobre esto. En Marcos capítulo 14, verso 12 al 15, allí nos dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, hablando de Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Era una pregunta. Y el Señor y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decir al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar para nosotros allí. ¿Cómo es que el Señor conoce todo esto? Bueno, el Señor conoce todo, hermano, y nadie se la tiene que revelar, Él lo conoce. Entonces, ya el Señor había preparado un lugar para convivir, un lugar para comer la Pascua, participar, celebrar la Pascua. Oh, yo quiero decirle, convivir, eso es lo que el Señor desea. Y yo quiero decirle a alguien en este día que el Señor, Él desea entrar a su hogar, en su vida, oh hermano, para convivir con usted y su familia. Pero primero debemos entender algo: que en los tiempos bíblicos nunca viste un hombre cargando agua de un pozo. No se miraba en esos tiempos, porque así no se practicaba. Siempre eran las mujeres que iban al pozo para tomar la agua y llevarlos a los hogares. Y esto se puede ver en varias, hermanos, ejemplos e historias en la Biblia, como la samaritana que se encontró al Señor en el pozo, hermanos, y también la esposa de Isaac la encontraron en un pozo. Oh, hermanos, varias historias donde como las mujeres siempre eran las que iban y cargaban la agua a sus hogares. Pero qué extraño que un hombre iba con la agua. Oh, hermanos, quiero decirle que esto era algo diferente, porque el Señor, Él no nos va a esconder. Va a estar claro que el Señor está claro que el Señor desea hospedarse en su hogar. Oh, hermano, no se va a perder entre la gente. No, va a ser bastante claro, así como este hombre era tan claro. Así es tan claro como el Señor desea entrar. Y es lo opuesto, siempre lo opuesto de lo normal. Siempre así es como Dios trabaja en nuestra vida. Está opuesto de lo normal. No lo busque en la normal. No busque el deseo del Señor en las cosas normales. No se lo va a encontrar en las cosas hermanos, que se practican por todo el mundo. No, el Señor va a llegar a su hogar. La voluntad del Señor se va a revelar en una manera extraordinaria. Y así es como estos dos discípulos pudieron encontrar a este hombre, porque algo raro. Y así es como el Señor, hermano, nos comunica a nosotros, nos habla a nosotros en maneras raras, maneras que no son la costumbre, están afuera de la costumbre. Y así es como Dios. Póngale atención a las cosas pequeñas y va a ver cómo el Señor le está hablando. Sin embargo,
Al contrario de la costumbre, lo que descató la casa donde, hermano, el Señor quería celebrar la Pascua fue que Él era diferente de las costumbres. En la primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, hermanos, somos un linaje escogido, un linaje diferente, un linaje que le pone atención a la voz de Dios. Oh, hermanos, esto es importante para nosotros entender. Jesús quiere celebrar la Pascua en su hogar. Él te está hablando en este día. Este es el día, hermano, que Dios quiere, hermanos, hospedarse en su hogar, en su vida. El Señor quiere entrar y celebrar la Pascua. Oh, hermanos, Jesús dijo decir al Señor de la casa: el maestro dice. Y esto es lo que le estoy comunicando a alguien en este día. El Señor, el maestro dice. El maestro nos está diciendo dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Oh, hermanos, el Señor nos está preguntando lo mismo en este día. Él desea convivir con usted y conmigo. Así que, Él está preguntando: ¿dónde está el aposento alto? Lo estoy buscando. Yo deseo. Oh, hermanos, Él no va a visitarte allá en el patio, allá afuera. No, Él quiere ir al aposento alto, porque eso representa algo diferente, algo separado, algo dedicado. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros. Y yo pregunto lo mismo: ¿has preparado su hogar para el maestro? ¿Has preparado su vida para el maestro? Hemos invertido en preparar nuestros hogares para el cielo al hogar. ¿Lo hemos preparado, hermanos? Si no, yo lo animo en este día. Prepare un lugar en su vida, en su hogar, en su familia, porque el Señor está preguntando: ¿has preparado un aposento para mí? Porque para allá yo quiero ir. Hemos invertido, hermanos, en eso para prepararlos. ¿Está de usted? Hágase la pregunta a sí mismo, no de boca solamente, hermanos, más con los hechos y la práctica. No nomás lo diga, hágalo, hermanos. Prepare su vida, prepare su hogar para eso. Jesús sabía que el tiempo de su destino ya estaba cerca y buscó una última comunión con sus discípulos antes de la hora final. El Señor está buscando, el Señor desea convivir con usted y conmigo, hermanos. Ese es el deseo de tener comunión con usted. Oh, hermanos, Jesús mismo eligió el lugar de esta sagrada comunión donde iba a compartir, hermanos, con estos momentos tan preciosos, más preciosos con sus seguidores, hermanos más cercanos. Oh, el Señor no dijo: abre la sinagoga, abre allá el parque, el estadio. No, hermanos, Él dijo: yo quiero ir al aposento alto porque yo quiero convivir, yo quiero estar cerca con mis seguidores, los que están cerca a mí. Yo quiero convivir con ellos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Más tarde, hermanos, vemos que en su regreso, después de ser resucitado de entre los muertos, se reunió con ellos una vez más en lo que se supone que es un aposento alto. Mira cómo el Señor, hermanos, trabaja y ministra en nuestra vida. Sabiendo esto, debemos pensar que era a lo menos, hermanos, un segundo piso. Aposento alto quiere decir, si quiere, el segundo y a veces hasta el tercer piso.
Pero hermanos, piénselo, que no solamente el Señor se les apareció después de resucitar, no solamente se les apareció, pero se les apareció, hermanos, en el segundo piso. Hermanos, ese es otro milagro. Estaba flotando, yo creo, no sé, pero hermanos, se les apareció en el aposento alto, no en el primer piso, en el segundo más arriba. Hermanos, porque Él es un Dios de más arriba. Él es un Dios del aposento alto. Él es un Dios, hermanos, que se comunica y quiere convivir con su iglesia, con su gente, con el pueblo de Dios en el aposento alto. Y ahí es donde el Señor quiere ministrarte. Ahí es donde el Señor quiere hacer una obra, hermanos, fantástica, hermana, grande en su vida, en el aposento alto. Si usted ahorita desea, puede allí donde está, hermanos, a dedicar un lugar y decirle: aquí está el aposento alto que yo presento al Señor. Y ahí es donde el Señor va a ministrarte. Ahí es donde el Señor va a hacer ese milagro, así como lo hizo el milagro allá en aquel tiempo con aquella mujer que perdió su hijo. Así es como Dios. Si usted quiere que su hijo revive, un hijo que se ha ido de la casa, que ya no está, un hijo rebelde que no está con usted lleve su petición al aposento alto, y ahí es donde el Señor va a hacer ese milagro. Créalo, y va a ver como Dios es un Dios que todo lo puede. En el nombre de Jesús yo se lo recomiendo. Hermanos, entonces, ¿cuál es el significado del aposento alto? En un lugar, preferiblemente en su hogar, preparado para hospedar el Espíritu de Dios y tener una comunión por medio de la oración y consagración. En los evangelios se describe que qué importante era para Jesús en tomar un tiempo con sus discípulos en solas. El Señor, Él tenía muchos seguidores, tenía muchos hermanos, lo seguían miles de gente siempre, a las multitudes siempre andaban alrededor de Él, siguiéndolo por medio de los milagros y porque el Señor les estaba ministrando. Qué bueno, hermanos, pero hay momentos, hermanos, y especialmente en estos tiempos que estamos, hermanos, todos en nuestros hogares. Aproveche de este tiempo, hermanos, porque sí, podemos estar juntos con las multitudes, pero el Señor quiere estar a solas con usted, y eso es lo que el Señor está haciendo con su familia. Él está a solas con usted y su familia. En el aposento alto, Jesús iba a revelar ciertas cosas importantes a favor de su reino. Allí es donde el Señor nos abre el entendimiento. Él se revela el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Hermanos, sí, lo puede recibir en un culto, sí, lo puede recibir en una convención, pero más que todo, hermanos, Señor quiere que usted es en solas con Él en el aposento alto, porque allí es donde el Señor quiere manifestarse poderosamente en su vida. Y era necesario de ministrar a sus discípulos seriamente y con mucha reverencia. Hay tres cosas importantes que deseo comunicarles de este aposento alto. Hay tres cosas importantes que ocurrieron en el aposento alto que puede bendecir a su vida y a su hogar. En primer lugar, lo que pasó en el aposento alto fue la comunión. La comunión que le decimos que la cena final o la santa cena, y vamos a hablar un poquito de eso. En segundo lugar, servicio. ¿Cómo servir? En tercer lugar, el poder de Dios. Hermanos, primero vamos a hablar de la comunión por un momento. La Pascua, que conocemos como la comunión, la Santa Cena, también conocida como la última cena. Y hermanos, muchos han tratado de pintar y bueno, hay muchos que han pintado la última cena. Sí, hermanos, es bueno, pero yo tengo otra imagen de eso. Yo tengo otra imagen. No canto como se mira, hermanos, las fotos y todo lo que hace la gente, hermanos, pero yo
yo tengo una imagen, yo tengo un pensamiento de eso. Un lugar humilde, un lugar, hermanos, sí estaba preparado, pero que fue de gran importancia para el Señor en ese momento. Oh, hermanos, quiero decirle, fue durante este tiempo que Jesús reveló que uno de sus discípulos lo traicionaría. Oh, hermanos, oh, qué dificultoso fue para el Señor a comunicar esto, que uno de sus discípulos iba a traicionar. Oh, hermanos, yo quiero decirle que allí se revela cosas buenas y cosas malas. Oh, hermanos, prepárese, porque en el aposento alto no siempre va a ser, hermanos, bendiciones. Oh, Dios, abre las ventanas, se derrame sobre mí las bendiciones. No, hermanos, Dios va a abrir las bendiciones del cielo y te va a reprender a vez en cuando. Oh, prepárese, hermanos, porque nosotros no somos perfectos. El Señor siempre está guiándonos, ayudando, reprendiéndonos aún. Oh, hermanos, ahí se revela todo. Así que, hermanos, fue en esa situación, a solos en el aposento alto, donde el Señor reveló ciertas cosas. Y fue un tiempo de separación, porque se separó de las multitudes. Se separaron fueron nomás el Señor y los 12 que estaban en el aposento alto, nomás 12 y el Señor, hermanos, no se dice allí, no se dice que había multitud, no había multitudes allá en el aposento. Es que el Señor quería separarse de todo y estar en solas con sus discípulos. Y así es como el Señor también quiere separarse de todo, te quiere separar de todo y quiere convivir contigo y estar ahí contigo a solas para comunicar cosas importantes para ti y tu familia. Oh, hermano, es un tiempo de sumisión, también a someternos a la presencia del Señor y la voluntad de Dios. Es un tiempo también de perdonar. Allí también, hermanos, se experimenta, hermanos, el perdón, no solamente de Dios a nosotros, hermanos, pero de nosotros a otros. Es un tiempo de compromiso, comprometernos también al plan de Dios, el deseo y el propósito de Dios en nuestras vidas. Es un momento para acercarse a Él como Él hizo, como le hizo Juan. Hermanos, en ese momento abrazó y se acercó al Señor y puso su cabeza sobre el pecho del Señor Jesús con pasión y amor. Y ahí es, hermano, donde usted se puede acercar al Señor. Y Él, hermano, Él está con sus brazos abiertos para recibirlo, para confortarlo, para darle fuerzas nuevas, hermanos, para amarlo y darle dirección. Jesús explicó dos sacramentos muy importantes, hermanos, que deben observarse continuamente en nuestras vidas como creyentes. El pan, dijo. Ahí, hermanos, se descubrió algo muy interesante. Oh, hermanos, estos a los hermanos de afuera no lo entienden, pero los creyentes sí lo entienden. El pan que representaba su cuerpo fue que quebrantó delante de él, y él dijo: este es mi cuerpo que va a ser quebrantado para ti y para mí, y lo partió, hermanos, que parte, hermanos, de nuestra salvación. El Señor fue quebrantado, y ahí es donde el Señor, oh, yo lo puedo ver desde aquí, hermanos, cuando Él estaba quebrando el pan para compartir, hermanos, un dolor que sintió dentro de Él, porque en realidad ese pan era Él. Oh, hermanos, Él es el pan de vida. Oh, hermanos, pero Él estaba partiéndose para, oh, este pan lo voy a quebrar y lo voy a destruir a todo que quiera y desea.
Oh, hermanos, entonces Él tomó, hermanos, la copa del fruto de la vida, hermanos, que representaba su sangre que fue derramada por nuestra salvación. Ahí también ese sacramento, hermanos, entender una revelación tremenda del Señor en ese momento, de esa sangre, hermanos, que iba a derramar en unos días más. Oh, hermanos, déjame decirle que esto es lo que el Señor hace para su pueblo. Él te ama hoy. Oh, hermanos, recíbelo, Señor. Hermana y hermano, recibe lo que el Señor quiere compartir contigo. Y yo quiero decirle a alguien, oh, estas experiencias lo puede experimentar en el aposento alto. ¿Qué es este aposento alto? Es tener una relación con Dios, un lugar en Cristo donde usted pueda tener comunión con Dios. Estas dos revelaciones son extremadamente importantes para aquellos que eligen, hermano, a seguir a Cristo. Cuando participamos de la comunión, hazlo, hermanos, hazlo con mucha reverencia. Estamos anunciando que Él es nuestro Salvador y Redentor. Es un gran anuncio. El aposento alto, entonces, nuestros corazones es tener una relación y comunión divina con Jesús. Oh, hermano, en el libro de San Juan, hablando del servicio, el segundo punto, el servicio, en San Juan capítulo 13, verso 4 a 5 y luego del 14 al 19 para lograr el tiempo, hermano, dice: y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, hermanos, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Oh, hermanos, pues si yo, dijo el Señor en verso 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de uno a otros. Oh, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Oh, qué revelación, qué, oh, hermanos, un desarrollo allí delante de ellos, como le dicen en inglés, show and tell. No solamente te voy a decir cómo lo voy a hacer para que puedan ver. Oh, esto es lo que el Señor desea. Todo esto pasa en el aposento alto. Oh, hermanos, posiblemente no va a estar lavando los pies de alguien allí, pero en su corazón, el sentir de servirle a sus hermanos, servirle a la comunidad, perdonarse unos a los otros, servirse unos a los otros. En lavar Jesús los pies de sus discípulos fue una enseñanza para cada uno de nosotros en practicar humildad y ser siervos unos con los otros. Oh, hermanos, esto es tan importante para nosotros. Esto todo sucedió en el aposento alto, y allí es donde el Señor desea que nosotros tengamos esa comunión con Él y también unos con los otros. Por último punto, el poder. El término Pentecostés proviene de una palabra griega que significa quincuagésimo. Oh, hermanos, esa palabra es duro para mí, pero ya se la dejé. Si se refiere a la fiesta celebrada el día 50 después de la Pascua, también conocida como la fiesta de las semanas. En el judaísmo, hermano, la fiesta es las semanas de fiesta de cosecha. Oh, hermanos, la cosecha.
wow, esto es algo muy significante para mí. Se celebra por 7 semanas. 7 semanas y un día después de la fiesta de la Pascua. Eventualmente se convirtió en Pentecostés, que es igual que 50, que cayó en un domingo, el primer día de la semana. Esta es la razón, y este fue el día especial, hermano, para la iglesia. Este fue el día de derramamiento del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia en ese día. Por esta razón, en el ciclo de religión, la gente nos conoce como los pentecostales. ¿Por qué? Porque esta iglesia no nació, hermanos, por un rey, no, hermanos, del mundo, no nació por una idea política. Esta iglesia nació en el día de Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo sobre cada uno, hermanos, que estaba reunido aquí en el aposento alto. El domingo de Pentecostés, una conmemoración, hermanos, y celebración de ese derramamiento del Espíritu Santo, en acuerdo con los Hechos capítulo 2. Hoy, este domingo, se considerará como el domingo Pentecostés. Dele un gloria a Dios donde está, hermanos, porque este es el día de, hermanos, que debemos de celebrar. Nunca, hermanos, después de este culto, ¿por qué no se sale de la casa y le dan unas vueltas alrededor, hermanos, allí de su hogar, y dígale gracias a Dios que somos gente del Pentecostés? Un buen número de teólogos, hermanos, teólogos están de acuerdo que el aposento alto donde los discípulos, juntamente con María, la madre de Jesús, y muchos otros seguidores, hermanos, se reunieron, y eran, hermanos, allí como 120 el número conforme a los Hechos 1:15. Allí se declara que era 120. Se reunieron, hermano, para orar y esperar la promesa del Espíritu Santo. Fue el mismo aposento alto donde Jesús celebró la Pascua y se apareció a los discípulos después de la resurrección, confirmando la fe de los discípulos. Oh, hermanos, qué especial es el aposento alto. El Señor escogió un aposento, no escogió, hermanos, una sinagoga, hermano. Él escogió un aposento alto, y yo se lo recomiendo hoy. En los Hechos 1-4, Hechos 2:1-4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y de que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Oh, hermanos, este es el día de Pentecostés. Cada día es día de Pentecostés. Todos los días son días de Pentecostés para nosotros, porque tenemos esta experiencia en nuestras vidas. Ese cumplimiento de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esta es la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. Este es el poder que necesitamos hoy, no solo para ministrar y predicar el evangelio, hermano, sino también es una parte necesaria y importante de nuestro nuevo nacimiento. En Juan 3:5-7 dice: respondió Jesús: de cierto les digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios.
hermanos, lo que es necesario de lo que ha nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo, hermanos. No nacer, hermanos, de su madre. No podemos regresar como Nicodemo dijo, no puedo regresar a la vientre de mi madre, pero sí puede, hermanos, nacer de nuevo de agua y de Espíritu. Y yo se lo recomiendo hoy, porque no hay otro método, no hay otra solución, no hay otro escape de este mundo, hermanos, que ya viene el fin, solo por bautismo del nombre de Jesús en agua y recibir el don del Espíritu Santo. Se lo recomiendo hoy. Si aún no ha recibido el Espíritu Santo, puede preparar su corazón como su aposento alto personal y orar para que Dios llene su vida y con su espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hermanos, en resumen, hermanos, de esta presentación, ahora predicación, el aposento alto representa un lugar de oración, un tiempo y lugar de silencio y un lugar secreto. Hermanos, tenemos que entrar a un lugar secreto en Cristo, un lugar que es para ti, para Dios. Hermanos, ese es el lugar que Dios busca en su vida, un lugar secreto que prepares, hermanos, y apartes para la habitación del Señor. El maestro, este lugar es su corazón. Oh, hermanos, allí está. Oh, el Señor quiere llegar a su corazón, un lugar de comunión personal. En Apocalipsis capítulo 3 y verso 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él desea comer en el aposento alto con usted. Oh, hermano, hermana, abre ese lugar, prepare ese lugar, un lugar donde en amarlo se convierte en un principal prioridad, hermano. Escuchar de él su voz se convierte en tu enfoque principal de tu vida, y en servirlo se convierte en tu principal deseo de servirle al Señor. Nuestra comunión, nuestro servicio y su poder se puede realizar en una experiencia, hermanos, de aposento alto. Esto es tener el cielo en nuestros corazones y hogares. Si no ha preparado un aposento alto, hermano, hoy le recomiendo que empiece a construir un aposento alto. Prepare un lugar en su corazón como en su hogar, para disfrutar de una comunión aceptable y poderosa en su vida. Así como la mujer sunamita, hermanos, que invirtió en construir un aposento alto para hospedar el profeta Eliseo, en la misma manera nosotros también podemos construir un lugar para hospedar la presencia de Dios y experimentar milagros en nuestras vidas y familias y hogares. Un Pentecostés en su aposento alto. Así es, se lo recomiendo, hermanos, así como están. Les voy a pedir, si es amigo, amiga o hermano, hermana de la iglesia aquí, la familia, iglesia, la familia, o lo invito, que únese con nosotros. Vamos a creer en algo milagroso en su vida. ¿Por qué no, hermano, allí? Cierre sus ojos. Pídele al Señor, vamos a orar por usted, que Dios le bendiga y usted puede experimentar este aposento alto este domingo de Pentecostés. Oh, hermanos, usted lo puede experimentar y recibirlo hoy en este día. Oh Señor, delante de ti vengo, Señor, creyendo juntamente con mis hermanos y hermanas y amigos y amigas que nos están escuchando en este momento.
Y Señor, yo te pido, según tu palabra, esa promesa, Señor, oh, que nos has dado, oh, que se habla desde Joel, allá, hermano, Señor, en ese tiempo, que se iba a derramar en estos tiempos, en los últimos días. Oh, Señor, hemos recibido tu don y lo tenemos, Señor, pero hay muchos que no lo han experimentado. Yo te pido en el nombre de Jesús, allí donde están esos hermanos, esos visitantes, esos amigos y amigas, Señor, yo espero que allí los toques en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que se mueva su espíritu como un viento, hermano, que Señor, que sople sobre sus aposentos altos, que sople en sus vidas, Señor, y que llegue y que ellos también puedan experimentar este poder, esta experiencia espiritual, oh Señor, porque es necesario en recibirlo, es promesa para nosotros y lo declaramos, Señor, a cada uno de ellos. Y también, Señor, si hay alguien que está en necesidad de un milagro, una Señor, sanación de alguna enfermedad, en el nombre de Jesús lo declaramos sobre esa persona, ese hogar. Oh Señor, grande es tu nombre y te damos gracias para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga y que celebren un gran día, hermanos, de Pentecostés. El Señor les bendiga.